Bien, vamos a ver acá algunos ejercicios resueltos como para que ustedes vayan practicando, ejercitando y repasando la parte teórica, ¿sí?, de las funciones trigonométricas. El primer ejercicio me dice que vamos a considerar una circunferencia trigonométrica y vamos a trazar estos ángulos con la ayuda de un transportador, ¿sí? Aquí voy a trazar el ángulo de 20 grados, 120, 220, 240 y 320. Pero me dice que trace las líneas trigonométricas del seno, ¿sí? Sabemos que el seno es la ordenada. Entonces, lo que vamos a hacer es trazar la ordenada. Supongamos este de 20 grados, el seno de 20 grados. Si yo me fijo en la calculadora, acá yo les puse una fórmula para que ustedes puedan ver, hacen seno de 20 grados, ¿sí? Y pueden, fíjense que el seno de 20 grados vale 0,34. Entonces, fíjense, y el valor es positivo porque el seno en este cuadrante es positivo. Si yo hago la perspectiva, ¿sí?, de este triángulo rectángulo, veo que está en el semieje positivo. Entonces, si tomo el seno de 120 grados, ¿sí?, que en este caso, o sea, el ángulo va a ser desde acá hasta acá, ¿verdad? Entonces, trazo la línea del seno, ¿sí?, veo que también su valor va a ser positivo, ¿sí? Ya dijimos que en el segundo cuadrante el seno también es positivo. Si yo tomo el seno de 220 grados, ¿sí?, ¿qué observo? Que un ángulo de 220 grados, el seno de 220 grados ya toma un valor negativo, ¿sí? Pues si yo trazo la perpendicular hacia el eje de las ordenadas, veo que toma un valor negativo. Si me fijo acá en el desarrollo, el seno de 220 es igual a menos 0,64, ¿sí? Lo mismo pasa con el ángulo de 240, el seno, yo trazo el seno, me pide que dibuje el seno y también observo que toma un valor negativo, ¿sí? En el segundo ejercicio me pide que encuentre el valor del seno de cada uno de los ángulos y eso lo van a hacer con esta formulita para encontrar el valor de estos ángulos y verificar. ¿Qué pasa en el ángulo de 320 grados? También, si yo trazo la perspectiva, observo que el valor también es negativo, tal como se está verificando aquí. Bien, en el punto C me pide cómo son los valores del seno de 20 y del seno de 120. Vemos que los valores del seno de 20 y de 120 son positivos, ¿sí? ¿Por qué? Son positivos porque la línea del seno, ¿sí?, coincide con el semieje positivo de la ordenada. En cambio, ¿qué pasa con las líneas del seno de los otros tres ángulos? Vemos que son negativos porque coinciden con el semieje negativo del eje semieje negativo de la. En el punto 2 me pide analizar en cada caso el signo del siguiente ángulo. Acá tengo un ángulo que es mayor que 90 y menor que 180, ¿sí? Trazo la línea, el semieje de la semirrecta del ángulo, termino de trazar el triángulo rectángulo y observo que mi seno, en este caso toma un valor positivo, ¿sí?, porque está en el semieje positivo de las ordenadas, y el coseno va a ser negativo porque está en el semieje negativo de las abscisas, ¿sí?, tal como lo completé acá. Vamos a hacer ahora el análisis de la tangente, ¿sí?, teniendo en cuenta una circunferencia trigonométrica. Vemos acá que en la figura 1 está la circunferencia y la línea de la tangente. ¿Qué pasa con la tangente, ¿sí?, cuando el valor del ángulo es 0 grados? Fíjense, tenemos que el seno de 0 grados, acá si coincide con la ordenada, entonces vemos que acá la ordenada dijimos que en este punto es 0. En cambio el coseno en este punto, que coincide con las abscisas, vale 1, ¿sí? Si ustedes lo hacen con la calculadora les va a verificar esos valores. Y la tangente va a ser igual al cociente entre el seno dividido en el coseno, coloco los valores y me da que es igual a 0. La tangente de 0 entonces es igual a 0. Veamos acá qué pasa con un ángulo de 30 grados, ¿sí? Entonces, saco el seno de 30 grados con la calculadora y es igual a 0,5. Fíjense que el seno coincide con las ordenadas, ¿sí? Fíjense, si yo trazo
y es 0,5, fíjense que está en la mitad de este semieje, ¿lo ven? Entonces por ahí es una aproximación lo que me da la calculadora con la gráfica, o sea, lo puedo visualizar en la gráfica, tiene que coincidir o ser aproximados los valores, ¿sí? Y en el coseno, que coincide con el semieje de las abscisas, fíjense que el coseno de 30 grados es 0,87, ¿sí? Fíjense que casi alcanza la unidad, ¿sí? Entonces ahí podemos ver más o menos las definiciones, cómo se van cumpliendo, ¿sí? De las líneas trigonométricas. Y la tangente es el cociente entre el valor del seno con el coseno, que es igual a 0,58. Esta va a ser la tangente que dijimos que va a ser positiva y es 0,58. Fíjense que es un poquito más grande que el 0,50, ¿sí? Porque yo trazo sobre el radio vector, prolongo esta línea, ¿sí? Y donde corte a la tangente, ahí va a ser el valor de la tangente. Veamos ahora la tangente, las funciones trigonométricas del ángulo de 60 grados, ¿sí? El ángulo de 60 grados tenemos que el seno de 60 grados es igual a 0,87. Dijimos que el seno es la ordenada, ¿sí? Fíjense que está casi cerca del 1 positivo. Y el coseno es igual a 0,50. Fíjense que está en la mitad del semieje positivo. Para saber el valor de la tangente, lo que hago es prolongar, ¿sí? Esta radio vector hasta cortar a la línea tangente, ¿sí? Fíjense, entonces yo hago el cociente entre el valor del seno y el coseno y me da 1,70. Fíjense que está casi llegando al 2, ¿sí? Entonces fíjense cómo coincide los valores que me da una calculadora con la representación gráfica. Y veamos el caso de la tangente de 90 grados, como dijimos. El seno de 90 grados va a coincidir con el valor 1, porque dijimos que el seno es el semieje de las ordenadas. Entonces en este caso va a valer 1. El coseno, en este caso, como es la abscisa, acá la abscisa vale 0. Si yo hago el cociente entre 1 dividido en 0, no está definido, ¿sí? Es igual a infinito, entonces no puedo, o sea, por más que yo haga alguna línea que proyecte, nunca la va a tocar a la línea tangente. Bien, eso sería todo, chicos, espero que les haya quedado claro. Cualquier cosa repasen con la parte teórica y los espero en el foro de consulta.